El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Congreso debate hoy si aprueba las 80 medidas que el Gobierno ha propuesto para atenuar el impacto de la subida de los precios energéticos por la guerra de Irán. Entre ellas destacan la bajada de impuestos a la electricidad, los carburantes y el gas, y la ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También hay otras más pintorescas, como la idea de los ministros de Sumar de limitar los márgenes empresariales o la obligación para las empresas de adelantar al 5 de diciembre un plan de movilidad sostenible para los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo. Las analizaremos a continuación con nuestros contertulios y también la propuesta de Sumar de congelar los alquileres, que se discutirá más adelante en el Parlamento. Mientras tanto, los precios del petróleo se relajan por momentos por la esperanza de una tregua en Oriente Medio. En España, las noticias económicas más recientes apuntan a la próxima marcha de la que hasta ahora ha sido ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la incertidumbre en torno a Indra. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Jordi. Y a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Bienvenido, Ángel. Gracias, buenos días. Daniel, pues si te parece, para establecer un marco, ¿cómo ves que está evolucionando el conflicto de Irán en cuanto a los precios de la energía y cómo esperas que se desarrolle? No sé si prevés un desenlace cercano o crees que se alargará. Yo creo que el conflicto, la guerra, va a tener una duración que ya estaba estimada alrededor del mes, poco más de mes y medio. En ese periodo estamos. Y en ese periodo pasa lo que siempre vemos en los mercados, como ocurrió también al principio de la guerra de Ucrania. Los precios spot se disparan porque se le añade a los precios de las materias primas una prima geopolítica que previamente no solamente se había reducido, es que se había eliminado completamente. No podemos olvidar que entre el 2022, a pesar de que continuaba la guerra de Ucrania y otros conflictos en Oriente Medio se hacían más complejos, los precios del petróleo y del gas se desplomaron. Estábamos el año pasado a niveles que bajaron pues aproximadamente el 23%. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Pues muy parecido. Vemos shocks a corto plazo, shocks por supuesto en precios nominales. Mucha gente habla del precio del petróleo a $100 como si fuese igual que $100 de 2008. No, eso sería aproximadamente 190, casi $200, más de $200. Entonces es importante también ver ese proceso. Creo que vamos a pasar de un proceso de impacto inflacionario a corto plazo, pero yo donde veo el mayor riesgo para España y para Europa con mucho es que como no nos preparamos para un shock de este estilo en el año 2022, porque tuvimos la suerte de un invierno muy suave y además de la entrada masiva de gas natural licuado de Estados Unidos, pues ahora la Unión Europea se enfrenta a un problema en el periodo de inyección de gas y a un problema de suministro y de precio, ambas cosas, que está alertando desde Shell hasta todas las empresas, y yo creo que esa es la parte más, digamos, peligrosa para la economía española y europea, el gas natural y dentro de ello el gas natural licuado. Ángel, en este contexto, ¿cómo ves las 80? Bueno, son muchísimas, son 80 medidas las que se están planteando, pero quizá hay algunas que destacan más, ¿no? Como la reducción de los impuestos a la electricidad y a los carburantes, ¿no? Y también esa bonificación que hay, ¿no? Que quizá, bueno, hay opiniones para todos los usos, ¿no? Pero en principio, ¿qué te parece estas cuestiones que están pendientes de aprobarse en el Parlamento? Bueno, a mí me ha sorprendido, estoy acabando de leer el decreto, que la parte que son medidas para mitigar los efectos de la guerra es relativamente pequeña. Hay muchísimo material que es, digamos, política energética estándar, o sea, no de emergencia. Y algunas de las medidas que hay ahí, pues la verdad es que me causan por lo menos dudas, ¿no? Un comité de inversiones estratégicas que
básicamente puede decidir la priorización de los proyectos a efectos por lo menos de la conexión a la red eléctrica. Yo esto no lo sé si es buena idea o no. Hay otras cosas que sí. O sea, es verdad que la red está colapsando, hay muchos permisos concedidos que la gente acapara y luego no utiliza, entonces van a cobrar por tenerlos mientras se inicia la actividad, y eso me parece bien. O sea, hay un poco de todo. Y luego la parte que son, efectivamente, para paliar los efectos de la guerra, a ver, a mí lo de las reducciones de impuestos no me parece buena idea. Creo que la forma lógica de lidiar con esto es ayudas directas a los que están más necesitados, más afectados por la crisis, y por lo tanto, además darles un cheque, no bajar el impuesto, pues lo bajamos a todos, y de paso ocultamos en buena parte la señal de precios que incentiva la respuesta de los agentes, ¿no? La respuesta autónoma de los agentes. O sea que la parte de impuestos no me entusiasma. Luego hay partes de ayudas directas a sectores que sí es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Bueno, transitorio y dirigido a los más afectados, pero solo a ellos, y sin extenderlas a todo el mundo. Uh-huh. Daniel, ¿a ti qué te parece más este paquete mío? ¿Te parecen apropiadas? ¿Habrías hecho otra cosa? No sé. A ver, yo creo que lo primero es que esto es de nuevo la estrategia del gobierno, que es hacer paquetes en los que mete todo tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la respuesta a la guerra, y a mí hay varias cosas que me parecen especialmente preocupantes. Primero, que en ese paquete en el que se supone que está intentando garantizar el suministro y mejorar las condiciones, introduce la aceleración del cierre de las nucleares, introduce el control de las empresas que son precisamente las que tienen que invertir y generar ahora mismo las oportunidades de mejora de suministro en el futuro, prioriza desde un nivel gubernamental y burocrático aquellas inversiones que considera estratégicas versus las que no considera estratégicas, que siempre es un peligro, porque los gobiernos son muy malos eligiendo perdedores, pero mucho peores eligiendo ganadores. Y luego, por supuesto, pues claro, es que hay medidas que benefician a la ocupación, hay medidas que intervienen las cuentas de los resultados de las empresas, hay toda una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. En el tema de los impuestos, yo creo que se tiene que hacer una reducción de impuestos como recomienda la Comisión Europea y como recomiendan los expertos, que va en línea con lo que dice Ángel. Es decir, que claro, hay una parte de los impuestos en los hidrocarburos y en la energía, los impuestos son encadenados. Algunos impuestos son porcentaje y otros impuestos son por volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando suben los precios, se dispara la recaudación y se dispara también los precios porque tiene un efecto multiplicador, y sin embargo, cuando bajan, el colchón que generan los que van por volumen tiene un factor que mitiga la reducción. Entonces, lo que se tiene que hacer es llevar medidas más quirúrgicas, y no solamente la reducción del IVA, que es el menor de los problemas en los impuestos de la energía, ¿no? No hay ninguna medida, por ejemplo, para eliminar el impuesto a la nuclear, que hace que las nucleares sean inviables. No hay ninguna medida que toque los impuestos por volumen, que están encadenados a impuestos que son por porcentaje. Y los impuestos encadenados, por ejemplo, yo creo que hubiera sido muchísimo más lógico hacer lo que ha propuesto en Italia el gobierno, que es eliminar el impuesto el impuesto del CO2, el precio del CO2, y haber utilizado esa recaudación que ya se ha acumulado, muy importante, para reducir la carga para los sectores más afectados, que esos sí necesitan ayudas directas que lleguen ya.
El otro problema es el de las ayudas directas. Ya sabemos que el nivel de burocracia y el nivel de imposibilidad de recibir esas ayudas las hace muy poco efectivas. Entonces, por resumir, y perdona que me extienda, son muchas más medidas que no tienen absolutamente nada que ver con la respuesta a la crisis que medidas de respuesta, y las medidas de respuesta no son efectivas desde un punto de vista de apoyar a los sectores realmente más vulnerables. En cualquier caso, Ángel, claro, esto el problema, como se comenta habitualmente, es que claro, cuanto más dure el conflicto, pues lógicamente más impacto va a haber sobre los consumidores, ¿no? Pues en cuanto a precios y demás, ¿no? Uh-huh. Esto que, claro, sí. No, ante eso tampoco se puede hacer nada, digamos, ¿no? O sea, más que nada, aplicar pues las medidas que comentabas antes, y hasta que fueran más propias, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, y bueno, o sea, no sabemos lo que va a durar, por lo tanto no podemos hacer nada en ese sentido, pero sí se puede, y en alguna medida se hace el condicionar las bajadas a los efectos de precios. Me parece que solo en el IVA, pero se dice, por cierto, de una forma muy mal escrita que no se entiende, que si pasa algo que no sabe qué es, entonces en junio se revertirá la bajada del IVA. Esa es otra cuestión que a mí me preocupa, o sea, la calidad ya gramatical de la normativa es cada vez peor. Y esto prevéis, bueno, ya se está notando, ¿no? O sea, un cierto impacto sobre los ciudadanos de a pie y sobre las empresas, ¿no? Desde luego, pero claro, o sea, ¿creéis que va a ser un impacto, o sea, muy, o sea, claro, como comentábamos, ¿no? O sea, cuanto más dure, peor, ¿no? Pero es de esperar, es como para que los ciudadanos estén muy preocupados. Me entiendo que sí, ¿no, Daniel? Yo creo que el problema es que la incertidumbre es prácticamente absoluta. O sea, no sabemos lo que va a durar y no sabemos qué va a pasar, en buena parte porque las dos partes no son un prodigio de racionalidad. O sea, tenemos por un lado a Trump, que nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar en cada momento, y por otro a los ayatolás que tampoco, ¿no? Entonces, no me extraña que la gente esté preocupada. Y luego también, o sea, aparte de lo que dure per se, habrá que ver lo que duran las secuelas. O sea, los daños a las instalaciones productivas en la forma, si son grandes, podrían implicar muchos meses de transición de vuelta a la normalidad, entonces se reparan esos daños. Oye, en taller, ya que estás dedicado a la inversión, entre otras cosas, sobre todo la inversión, no sé si se puede recomendar algo en este contexto de tanta incertidumbre, ¿se puede recomendar algo a los ciudadanos en general o...? Yo creo que sí. Yo creo que el mercado, son obviamente millones de personas que están constantemente analizando todos estos datos, te está diciendo tres cosas. Primero, que el alza de los precios del crudo se revierte muy rápidamente. La curva de futuros no ha hecho nada más que entrar en backwardation, que significa que el precio a futuro es muy inferior al precio spot, pero es que además lo que ha hecho ha sido hacerlo muchísimo más pronunciada esa curva, ¿no? Entonces eso es importante para la gente entender que en el precio del petróleo claramente hay un elemento, como se está viendo estos días, ¿no? Inmediatamente baja $10 simplemente con un mensaje. Eso significa que se le está añadiendo y quitando una prima de riesgo geopolítico a un mercado que no tiene un problema de suministro. Eso es por el lado del petróleo. En el petróleo no hay un problema de suministro. El problema lo tenemos los europeos en el gas natural licuado. Ahí es donde tenemos un problema gigante. Porque las consecuencias a medio plazo son mayores. Esto es lo que tenemos que plantearnos desde el punto de vista de de las industrias y de las empresas que son más intensivas en la utilización de energía. Por lo tanto, la primera recomendación a todas las empresas y a las familias es que tengan contratos a largo plazo, que busquen llevar a cabo cerrar precios dentro de lo que es un entorno
obviamente, que hay incertidumbre, pero eliminando esos riesgos de picos, o por lo menos reduciéndolos. Y luego, desde el punto de vista de la inversión, lo que estamos viendo claramente es que los mercados no han reaccionado prácticamente, porque lo que se está viendo es que el impacto económico va a ser corto, aunque intenso, y que obviamente después ya nos hemos dado cuenta de algo desde hace muchísimos años. En el año 2007, Estados Unidos deja de ser el mayor importador y, por lo tanto, amplificador de los riesgos geopolíticos, al ser el mayor importador de petróleo y de gas natural, y ahora es el mayor productor de petróleo y de gas natural. Por lo tanto, Estados Unidos ha pasado de ser un actor que amplificaba en precio cuando se generaba un riesgo geopolítico, y ahora es un colchón, y eso yo creo que es muy relevante, y es brutal la diferencia, por ejemplo, entre el West Texas y el Brent, ¿no? Uh-huh. Terminamos, Ángel, con una cuestión que no se va a debatir esta vez ahora en el Congreso de los Diputados, sino que tardará un poco, que es el control de los alquileres que propone Sumar, ¿no? Tardará un tiempo en debatirse todavía el Parlamento, pero es una medida que parece que no favorece, que es lo que todos queremos, y es que baje el precio de la vivienda, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esta cuestión? Bueno, los efectos no solo sobre el precio, sino sobre la disponibilidad. Son justo lo contrario de lo que uno desearía, ¿no? Tenemos un problema de falta de oferta, pues lo que están proponiendo es la forma más rápida de agravarlo y no de solucionarlo. Sí, o sea que no tiene, esa es una medida que es muy, o sea, suena, digamos, bien de cara a la galería, ¿no? Pero cosa con los números en la mano, pues no sirve, ¿no? O sea, es no entender cómo funcionan los mercados, ¿no? O sea, tú puedes impedir por la ley que se suba el precio, pero no puedes obligar a la gente a estar en el mercado. Entonces, muchos se irán o no entrarán, y entonces la oferta, que es lo que queremos aumentar, pues no va a crecer precisamente por esta vía, sino todo lo contrario. Muy bien. Bueno, pues con esto ya tenemos que terminar. Muchas gracias a Daniel Lacalle, Ángel de la Fuente, a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.